Damos una calurosa bienvenida a toda nuestra audiencia a esta nueva inmersión profunda. Hoy, tenemos entre manos un material que sinceramente deja a cualquiera con la boca abierta. Vamos a adentrarnos en las páginas del libro El poder está dentro de ti. Escrito por la legendaria Louise Hay. Exacto, sí, con la colaboración de Linda Carwin-Tomchin. Nuestra misión en el análisis detallado de hoy es extraer esas pepitas de oro absoluto que esconde este texto. Queremos entender de una vez por todas cómo podemos acceder a esa sabiduría interna que todos poseemos y, lo más importante, cómo dejar de buscar desesperadamente soluciones fuera de nosotros mismos. ¿Qué es lo que solemos hacer siempre? Totalmente. Y tengo que confesar algo. La premisa principal de este texto me ha impactado a un nivel muy profundo. Quienes ya dieron ese primer paso leyendo el superventas anterior de la autora Usted puede sanar su vida, saben perfectamente la emoción que da querer profundizar más en estos temas. Claro, es que... Pero a ver, es inevitable sentir ciertas dudas naturales ante un concepto tan inmenso. O sea, la idea de que absolutamente todo lo que necesitamos ya está en nuestro interior suena maravillosa, pero a la vez es un salto al vacío. Impresionante. Es un salto tremendo, sin duda. Para estructurar un poco el panorama de lo que vamos a explorar hoy, debemos entender que esta obra es la evolución natural, el paso lógico y necesario tras el éxito mundial de su primer libro. Sí. Si aquel primer texto trataba fundamentalmente sobre cómo identificar y cambiar nuestros patrones mentales negativos, este segundo volumen es, a todos los efectos, el manual de instrucciones para conectar con el motor que hace posible esa transformación. Hablo de nuestro propio poder interior. Que no es poco. Nada poco. Y la autora no se repite en absoluto. En lugar de eso, nos propone un viaje progresivo que ha dividido en 5 partes muy claras. ¿Vale? ¿5 partes? Sí. Empezamos tomando conciencia de nuestro poder, pasamos a romper las barreras que nos limitan, llegamos a la práctica del amor propio radical, para luego aplicar esa sabiduría a nuestro entorno laboral o económico y finalmente liberar el pasado para conectar con el mundo. Es una ruta brillante para llevar a la mente humana desde el reconocimiento del problema hasta la liberación total. Bueno, vamos a ir por partes entonces y desgranar todo esto, empezando por esa primera sección, la toma de conciencia. Porque al leer esa primera parte, te confieso que me surgió una duda enorme. A ver, cuéntame. Suena genial, pero cuesta muchísimo asimilar la idea de que ese Salvador que siempre esperamos que nos rescate no está ahí fuera. O sea, ¿realmente tenemos todo el poder dentro o necesitamos algo externo? Porque, seamos sinceros, la inmensa mayoría de nosotros hemos crecido esperando que algo o alguien de fuera venga a arreglarnos la vida. Y es completamente normal sentir esa resistencia. Lo fascinante aquí es cómo la autora desmenuza este concepto, porque no lo plantea como una simple metáfora poética para animarnos o darnos unas palmaditas en la espalda. Ya, no es solo pensamiento positivo básico. Exacto. Para Louise Hay, esta es una afirmación espiritual completamente literal. Ella menciona un cambio de paradigma histórico y espiritual muy interesante. Explica que estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Ah, sí, la era de Acuario. Sí, fíjate, históricamente la era de Piscis se ha caracterizado precisamente por buscar a un salvador externo, por mirar hacia arriba y decir, sálvame, cuida de mí, dime qué tengo que hacer. Sin embargo, la lección fundamental de la era de Acuario es descubrir que el Salvador está en nuestro interior. O sea, nosotros somos el rescate. Nosotros somos ese poder que hemos estado buscando durante siglos. Y esto lo argumenta afirmando que nuestra mente está conectada directamente con lo que ella llama la mente infinita o la inteligencia universal. No estamos aislados. Hay una chispa de luz que es nuestro yo superior que nos conecta con todo lo que existe. O sea que no estamos atrapados en nuestras cabezas, sino que somos una extensión de esa inteligencia enorme. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque para explicar cómo funciona esa conexión, ella habla de la ley de la mente y la compara con leyes físicas que todos aceptamos sin rechazar, lo cual me voló la cabeza. Es que es un ejemplo perfecto. Ella equipara la ley de la mente con leyes físicas como la de la gravedad o la electricidad. Pensemos en esto. No necesitamos entender cómo funcionan los engranajes o las centrales eléctricas para encender una bombilla en casa. Claro, no hace falta ser ingeniero. Exactamente. Simplemente pulsamos el interruptor y la luz se enciende. Del mismo modo, cada palabra o pensamiento que emitimos sale al universo y regresa como una experiencia. Es el poder absoluto del subconsciente. ¡Madre mía! De aquí es vital entender algo que el texto subraya muchísimo. El subconsciente no juzga en absoluto,
No tiene sentido del humor, no entiende de sarcasmos, ni filtra lo que le decimos. Siempre dice sí. Siempre dice sí a lo que afirmamos con convicción. Si en lo más profundo creemos en la escasez, en que la vida es dura o en la pobreza, el subconsciente asume que eso es lo que deseamos y nos seguirá entregando obedientemente experiencias de escasez. El subconsciente siempre dice sí. Es una idea abrumadora y a la vez tremendamente empoderadora. O sea, si pienso que no valgo nada, mi mente dice sí, no vales nada, y me buscas situaciones para confirmarlo. Así es. Y cabe destacar que la autora profundiza aquí en conceptos metafísicos muy establecidos, conectando sus ideas con figuras pioneras como Ernest Holmes. Para poner un poco en contexto a quienes nos escuchan hoy, Holmes fue el fundador del movimiento de la ciencia de la mente a principios del siglo XX. Vale. Este movimiento básicamente postulaba que nuestros pensamientos son energía pura capaz de moldear nuestra realidad física. Louis L. Hay toma esa base filosófica, que podría parecer muy densa y académica en un principio, y la convierte en algo increíblemente accesible, en algo que se puede aplicar en el día a día sin problemas. Y para hacerlo accesible, utiliza una anécdota en esta primera parte que me parece absolutamente memorable. Es el concepto de encargar comida en la cocina cósmica. Me encanta esa parte. Me maravilla esta analogía. Imaginemos la escena. Es como si el universo fuera un restaurante inmenso esperando a que le digamos qué queremos pedir. Cuando vamos a un restaurante elegante, nos sentamos, miramos la carta, pedimos nuestro plato al camarero y nos relajamos. Claro, confíes en el proceso. Exacto. Confías en que el chef te lo va a preparar. No te levantas de la mesa, no irrumpes en la cocina agobiada para vigilar cómo están cortando las cebollas o si han encendido bien el fuego. Simplemente asumes que tu pedido está en marcha. Y esa es la clave de la analogía, porque en la vida real hacemos exactamente lo contrario. Totalmente. Hacemos un pedido al universo, por ejemplo, deseando un trabajo mejor o una relación sana, pero inmediatamente nos entra el pánico. Dudamos de cómo va a llegar, cuándo va a llegar, y empezamos a interferir en el proceso. Metafóricamente hablando, entrando a gritar a la cocina cósmica. Exacto, entramos a gritar al chef. Y el problema principal, según la autora, es que muchas veces ni siquiera hacemos el pedido, porque en el fondo no nos creemos merecedores de ese plato. Miramos la carta de la vida y pensamos, uy, esto es demasiado bueno para mí, mejor me conformo con las sobras. No nos creemos dignos de recibir lo bueno. Y esa idea de no sentirnos merecedores es justo lo que nos frena en seco y nos lleva directamente a la segunda parte del libro, que trata sobre romper nuestras barreras. Vamos a ello. Porque claro, si la cocina cósmica está abierta 24 horas y tiene recursos ilimitados, ¿qué nos impide pedir el mejor plato del menú? Aquí es donde el texto se pone un poco más duro y empieza a derribar nuestros propios muros. La autora nos explica que los inmensos obstáculos que nos separan de la felicidad los construimos nosotros mismos. ¡Qué fuerte! Principalmente habla de la crítica constante que nos aplicamos, de la culpa que nos hace sentir inferiores y de esa tendencia tan humana a aferrarnos al papel de víctima, culpando a nuestros padres o a nuestro pasado por todo lo que nos sale mal hoy en día. Es como si estuviéramos secretamente enamorados de nuestro propio sufrimiento. Tal cual. Para ilustrar esto, menciona otras obras fascinantes que complementan su visión. Por ejemplo, cita el libro de Terry Cole Whitaker, cuyo título lo dice absolutamente todo. Lo que usted piensa de mí no es asunto mío. ¡Qué maravilla de título! Es una premisa radical pero necesaria para dejar de ceder nuestro poder personal a las opiniones ajenas. ¿Cuántas veces dejamos de pedir lo que queremos en esa cocina cósmica solo por el miedo a lo que dirán los demás? Infinitas veces. También menciona a Sondra Ray y su obra La única dieta que hay. Aquí no hablamos de contar calorías, cuidado. Ray y Hay coinciden en que la verdadera dieta, la más difícil y la única verdaderamente transformadora, no es restringir alimentos, es abstenerse por completo de pensamientos negativos. Una dieta mental. Una dieta de pensamientos negativos. Qué forma tan gráfica de verlo. Imaginemos intentar pasar solo 24 horas sin una sola queja o pensamiento destructivo. Es un reto mayúsculo. Sí, te das cuenta de lo adictos que somos a quejarnos. Totalmente.
Y esto tiene consecuencias reales, no solo a nivel mental o etéreo. Me impresionó muchísimo leer sobre el impacto físico de nuestras emociones. La autora afirma rotundamente que los sentimientos reprimidos y el resentimiento acumulado son la causa directa de diversos malestares físicos. Somatizamos todo. Exacto. Habla, por ejemplo, de cómo la necesidad compulsiva de comer en exceso y el peso corporal son a menudo simplemente el efecto exterior de un miedo inmenso que llevamos en el interior. El cuerpo se expande físicamente creando una capa de grasa para protegerse de ese temor constante. Es increíble cómo el cuerpo materializa lo que la mente calla. Absolutamente. Y en esa línea de cómo el lenguaje, la mente y el miedo moldean nuestra realidad, hay un detalle en el prólogo del libro que es una auténtica genialidad. A ver, cuéntame. Louis Leay, por sugerencia del reverendo Stephen Peters, toma la decisión consciente de escribir ciertas palabras con minúscula inicial en todo el texto, independientemente de las reglas ortográficas habituales. ¿Ah, sí? Palabras como sida, cáncer o malestar. El impacto psicológico de este pequeño detalle es brutal para quienes leen. Al quitarles la mayúscula les está quitando el estatus, la autoridad visual en la página, las despoja de su poder lingüístico. Para no darles tanto peso. Exactamente. Intenta disminuir el terror y la parálisis que esas enfermedades ejercen sobre la psique de quien está leyendo. Es una forma sutil pero poderosísima de decir, oye, esta condición existe, pero no es más grande que tú. Qué detalle tan poderoso, de verdad. Cambiar nuestro lenguaje, incluso en la ortografía, para cambiar nuestra realidad y restarle poder al miedo. Pero claro, deshacernos de la crítica, dejar la culpa atrás y cambiar nuestras palabras nos lleva inevitablemente a la tercera parte del texto, ¿Qué es el corazón del libro? que aborda la práctica radical de amarse a uno mismo. Y aquí tengo que hacer de abogada del diablo en nombre de quienes buscan respuestas más prácticas. Porque leer la lista de las 10 maneras de amarnos que propone el libro suena precioso en papel. Es inspirador, es poético. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo se hace esto? Esa es la gran duda. Claro, cuando el hábito de toda una vida ha sido el autodesprecio, machacarse por cada error, por cada mínimo fallo, ¿por dónde se empieza realmente? Esa es la pregunta clave de todo este material, y el libro ofrece un desglose muy claro para pasar de la teoría a la práctica sin perdernos en el camino. La autora enumera 10 pasos, y muchos de ellos son fascinantes por lo contraintuitivos que resultan para nuestra educación habitual. Sí. Primero, lógicamente, es dejar de criticarnos. Ella argumenta que nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de adaptarnos a la vida. Y la crítica constante simplemente nos paraliza, nos congela en el error. Nos estanca. Exacto. Otro punto vital es empezar a elogiarnos. Mientras que la culpa deprime el espíritu humano, el elogio lo levanta y le da energía para avanzar. Pero hay un punto específico que rompe todos los esquemas, y es el paso número 7. Nos insta a amar nuestros rasgos negativos. Amar lo que no nos gusta de nosotros. O sea, amar nuestra pereza, nuestro mal genio, nuestros miedos. Eso choca de frente con todo lo que nos han enseñado sobre el desarrollo personal. Siempre va de corregir los defectos, de pulirlos. Exacto. Pero ella lo fundamenta de una manera preciosa. Dice que la inteligencia universal que nos creó no nos odia por equivocarnos o por tener momentos de ira o egoísmo. ¡Qué alivio! Comprende que como seres humanos estamos haciendo lo mejor que sabemos hacer en cada momento, con el nivel de conciencia y las herramientas que tenemos ahora mismo. Nuestros errores y nuestras partes oscuras también forman parte de la experiencia humana. Claro. Si seguimos castigándonos por elecciones pasadas, convertimos el castigo en un hábito y agotamos toda la energía vital que necesitamos para cambiar. Tenemos que abrazar esa parte oscura para poder transformarla. Y esto va ligado a otro paso crucial. Amarse ahora mismo. Sin condiciones. No esperar a perder esos 5 kilos, a conseguir un trabajo mejor, a tener pareja o a ganar más dinero. El amor propio no puede ser un premio condicionado a un logro futuro. Tiene que ser incondicional. Pero claro, decirlo es facilísimo. ¿Qué significa todo esto en el día a día? La herramienta clave que se detalla a fondo y que me parece la verdadera prueba de fuego del libro es el famoso trabajo con el espejo. Sí, famosísimo. Este ejercicio consiste en ponerse frente a un espejo, mirarse profundamente a los ojos y hablarse con amor. Y para que nos hagamos una idea real, imaginemos la escena en casa. Son las 7 de la mañana, acaba de sonar el despertador, tienes unas ojeras tremendas, el pelo revuelto. La peor cara posible. Exacto.
Te miras al espejo del baño, te clavas la mirada en tus propios ojos y te dices en voz alta, ¿qué puedo hacer por ti hoy? ¿Cómo puedo hacerte feliz? Te amo exactamente como eres. Lo normal, y el libro avisa de esto, es que tu cerebro te responda de inmediato. ¿Pero qué dices? Si estás fatal. Menuda tontería. Te boicotea al instante. Ese choque, esa incomodidad tremenda, esa resistencia brutal a recibir cariño de nosotros mismos, es exactamente lo que la autora nos pide que atravesemos. Totalmente. Ese rechazo inicial, o incluso ese silencio donde no escuchamos ninguna respuesta amable en nuestro interior, es completamente normal. Llevamos décadas entrenando nuestra mente para buscar el defecto en el espejo, la arruga nueva, el grano, el kilo de más. Siempre buscando el fallo. Siempre. El trabajo con el espejo es, en el fondo, una técnica de reprogramación profunda. A medida que superamos la enorme incomodidad de mirarnos a los ojos y decirnos «te amo» todos los días, comenzamos a disolver las barreras. Empezamos a derretir esa capa de hielo que cubre nuestra autoestima. Es un trabajo de constancia. Y una vez que esa relación interna empieza a sanar, el libro da un giro muy interesante y necesario. En las partes 4 y 5, la autora nos demuestra que no podemos quedarnos a vivir frente al espejo del baño. Tenemos que salir al mundo. Exacto. No se queda solo en el autocuidado aislado. Expende el enfoque por completo. Pasamos de lo interno a lo externo. La cuarta parte aborda cómo aplicar toda esta sanación en nuestro día a día, especialmente en la prosperidad y el trabajo. Sí, y es una transición brillante. Una vez que te amas, ¿qué pasa con tu entorno material? Analiza la aceptación de la prosperidad y señala cómo, a menudo, bloqueamos nuestro propio éxito económico o profesional porque en el fondo esa vieja creencia de «no soy suficiente» sigue ahí latente. Nos autoboicoteamos. Nos boicoteamos justo cuando estamos a punto de lograr un ascenso o ganar más dinero, simplemente porque no nos sentimos merecedores de esa abundancia. También aborda el ámbito laboral desde una perspectiva muy refrescante. Sí. Propone que nuestro trabajo, sin importar cuál sea, no debe ser visto como una carga pesada o un castigo divino para pagar las facturas. Podemos transformarlo mentalmente en una expresión divina de nuestra creatividad y nuestro talento. Si cambiamos nuestra actitud hacia el trabajo y lo llenamos de amor, nuestra experiencia laboral cambia por completo. Y justo cuando crees que el libro ya ha cubierto todos los aspectos de tu día a día, da un salto a lo global que me dejó totalmente maravillada. La quinta parte trata sobre la liberación y la curación del planeta. Eso es salto enorme. La escala de su visión es inmensa. De repente estamos pasando de mirarnos al espejo en pijama a hablar literalmente de la paz mundial y de cómo sanar la Tierra. Al principio puede parecer un salto demasiado grande, casi inalcanzable, pero teje este argumento con una lógica matemática impecable. Sí, lo hila muy bien. Nos dice que la paz en el planeta y la curación global son simplemente imposibles de alcanzar si las personas que lo habitan no se aman a sí mismas primero. La frase que utiliza, y que resuena de forma cristalina, es esta: si yo no me hago daño y no te hago daño, ¿cómo podemos estar en guerra? Es una lógica irrefutable. Ella sostiene que si hubiera verdadera paz interior en cada individuo, no habría delincuentes, no habría guerras, ni terrorismo, ni hambre. Las personas que se aman de verdad a sí mismas no sienten la necesidad de destruir a otros, ni de acumular recursos mientras otros mueren de hambre. Claro. Es decir, el trabajo interno de sanación individual no es un capricho espiritual o de autoayuda barata. Es el requisito indispensable, el cimiento absoluto para cualquier cambio social o político duradero en el mundo. Para materializar esta conexión entre lo más íntimo y lo más global, el texto comparte un ejercicio muy revelador, originario de Lázaris. Ah, sí. Lázaris, para quienes no estén familiarizados con este término, Lázaris es un nombre muy conocido en el movimiento de la Nueva Era, presentado como una entidad canalizada que ofrece enseñanzas espirituales. El libro recoge uno de sus ejercicios de visualización y es precioso. Exacto. Y fíjate, independientemente de las creencias de cada uno sobre las canalizaciones o estos temas, el ejercicio práctico que propone es potentísimo. Consiste en visualizar conscientemente un lugar del planeta. Puede ser un país lejano en conflicto o simplemente la calle de nuestro propio barrio. Lo que sintamos más cercano o necesario. Eso es. Se trata de imaginar ese lugar tranquilo, habitado por personas seguras, bien alimentadas, sonriendo y en paz. La idea es dedicar un momento diario, quizás justo después de nuestro trabajo con el espejo, a enviar esa energía sanadora y de amor hacia ese lugar. Es como enviar una onda expansiva.
Lo que hace este ejercicio es obligarnos a salir de nuestro aislamiento egocéntrico. Nos ayuda a ejercitar el músculo de la empatía y el amor incondicional, recordándonos que no estamos separados del resto del mundo. Reconoce que la curación de la Tierra comienza ineludiblemente con la curación de nuestra propia conciencia. Es un viaje emocional impresionante. Al repasar todo esto desde el principio, desde la anécdota de la cocina cósmica hasta la visualización por la paz mundial, me doy cuenta del inmenso cambio de perspectiva que propone este libro. Te cambia el esquema. Totalmente. A menudo pensamos que dedicar tiempo a amarnos a nosotros mismos, a perdonarnos, a hacer afirmaciones frente a un espejo, es el acto de egoísmo supremo. Nos han enseñado que pensar en uno mismo está mal. Pero este análisis profundo nos demuestra que el verdadero amor propio es exactamente lo opuesto al egoísmo. Así es. Como dice el texto, el amor es el elemento amalgamador que mantiene todo el universo unido. Es el paso previo y esencial para cualquier cosa buena que queramos aportar al mundo. Al final del día, no podemos servir agua de un vaso vacío. Si no nos amamos de manera incondicional, con nuestras luces, nuestros miedos y nuestras sombras, es imposible ofrecer un amor genuino a nuestras familias, amigos o a la sociedad. Y si conectamos toda esta filosofía con el panorama actual en el que vivimos, cobra una relevancia brutal para nuestra audiencia. Vivimos en una era saturada de sobreinformación, de exigencias externas constantes que nos dicen cómo debemos ser, de estrés crónico y de un miedo generalizado ante la incertidumbre. Vivimos agotados. En este contexto de ruido ensordecedor, recordar que poseemos una sabiduría infinita conectada a la inteligencia del universo es, literalmente, un salvavidas mental. Comprender que el poder de elección reside únicamente en nuestro interior, que podemos elegir activamente el amor por encima del miedo en cualquier circunstancia o ante cualquier contratiempo diario, se convierte en el antídoto perfecto contra la sensación de agobio y parálisis de la vida moderna. Nos devuelve al centro. Nos devuelve el control. No somos hojas arrastradas por el viento, ni víctimas pasivas de nuestro entorno. Tenemos agencia pura a través de nuestros pensamientos y nuestras palabras. Totalmente. Nos devuelve el volante de nuestra propia vida. Y para cerrar este recorrido monumental por el legado de Louise Hay, merece la pena dejarnos una reflexión final para llevarnos a casa y darle un par de vueltas. Me parece perfecto. Sabiendo que esa ley de la mente de la que hemos hablado dicta que nuestro subconsciente nunca juzga, no filtra y siempre le dice un rotundo sí a nuestras creencias más profundas, la próxima vez que nos miremos al espejo, ya sea para lavarnos los dientes, peinarnos o simplemente al cruzarnos con nuestro reflejo en un escaparate, hagámonos esta pregunta. A ver. ¿A qué afirmación oculta le está diciendo sí nuestra mente el día de hoy? ¿Le está diciendo sí al miedo, al estrés, a la escasez, a la sensación de no ser suficiente? Y lo más importante de todo, sabiendo que el poder absoluto de cambiar todo eso reside justo ahí, en nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a cambiar ese guión en este mismo instante? Qué gran pregunta para dejar sobre la mesa. Queda ahí la semilla plantada. Esperamos que esta inversión profunda haya encendido una chispa en la mente de quienes nos escuchan hoy. Hasta la próxima exploración.